Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, ¿te ha pasado que en algún momento de tu vida te hacen una promesa que luego la persona que te prometió algo, en vez de cumplir esa promesa, la incumple? ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando te incumplieron esa promesa? Ya nace un sentimiento de decepción, de pérdida de confianza, un trago amargo para digerir que genera desconfianza, discordia y rencor. Estas situaciones también se viven desde promesas incumplidas, se viven cada día en el matrimonio, en nuestra vida matrimonial. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios de esto? Por eso hoy estudiaremos matrimonios creados para dudar hasta que la muerte los separe. Y para esto vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículos 6 al 9. Dice la palabra: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a ir por partes en estos versículos. Cuando dice, pero al principio de la creación, aquí Jesucristo está dando por hecho, por sentado, de que Dios es el creador de todo. Y sigue diciendo el versículo: varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, dejará su hogar paternal para formar un hogar propio. Eso es lo que está diciendo. Pero dice también, y se unirá a su mujer. Y aquí habla de unirse, o sea, de pegar tan fuerte que cuando se despega, ¡guau!, se hace pedazos. En el versículo 8 dice, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Es así como nos ve Dios. Ya no somos dos. Como nos pegó, ya somos uno. Y lo que le pasa a mi esposa, me pasa a mí. Y lo que me pasa a mí, le pasa a mi esposa. Y en el versículo 9 dice, por tanto, lo que Dios juntó, o sea, lo que Dios pegó, no lo separe el hombre. Porque si lo pegó y lo separa, se vuelve pedazos. La frase hasta que la muerte los separe no aparece en la Biblia como tal, pero el concepto o idea de hasta que la muerte los separe está en las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7 versículo 39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Aquí encontramos el concepto hasta que la muerte los separe. Sin embargo, la oración como tal, hasta que la muerte los separe, no aparece. Solo está el concepto o la definición de la palabra. Recordemos un poco, ¿quién no se acuerda de su matrimonio? Había en ese momento una serie de sentimientos encontrados. Estaba el nerviosismo, lo que ibas a hacer, el paso que estabas tomando, mezclando con la ilusión de formar un hogar. Aunque no falta también el amigo morboso con sus comentarios pesados, pero también había muchos amigos con sus otros buenos consejos. ¿Recuerdan cuando el ministro les preguntó: ¿prometes delante de Dios y de todos estos testigos ser fiel el uno al otro? Hermanos, de los matrimonios que yo he oficiado, que he tenido el privilegio de oficiar, todos dijeron que sí. Todos dijeron que sí. Es más, cuando yo estuve ante el altar, también dije que sí. Y cuando fui como invitado a ver otros matrimonios, también ellos dijeron que sí.
¿Se acuerdan cuando el ministro dijo, prometen ayudarse en la riqueza y en la pobreza? Todos dijimos que sí. Estoy trayendo a la memoria lo que a veces se nos olvida. ¿Cuántos recuerdan aquella pregunta que el ministro nos hizo? ¿Prometen cuidarse en la salud y en la enfermedad? Todos dijimos que sí. ¿Se acuerdan cuando nos preguntaron, prometen amarse en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe? Todos dijimos que sí. Y muchos contestamos muy seguramente sin analizar lo profundo y lo que implican estas promesas que estábamos haciendo. Con el adicional de que todas estas promesas que dijimos que sí, venían acompañados con la frase hasta que la muerte los separe. Aquí es cuando nos comprometimos a envejecer con la esposa o con el esposo en el caso de las mujeres. Esto fue una promesa hasta que la muerte nos separe. Esto fue una promesa no ante el hombre, sino ante Dios y luego los hombres. Yo me refiero a los hombres porque también las mujeres saben que este mensaje es para ellas, como también es un mensaje para los jóvenes que algún día formarán su hogar como Dios manda. Entonces, hombres, mujeres y jóvenes, mejor dicho, todo el mundo que me está escuchando, es fundamental que nosotros vivamos cumpliendo esa promesa, que no la hiciste al hombre, sino a Dios y a tu cónyuge. Adicionalmente había una congregación de testigos. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al 23, y lo voy a decir en la palabra de Dios para todos, PDT, dice la palabra, cuando hagas una promesa al Señor, tu Dios, no demores en cumplirla. El Señor seguramente demandará su cumplimiento y serás culpable de pecado. Si evitas hacer una promesa al Señor, no serás culpable de pecado. Deberás ser cuidadoso en cumplir todo lo que prometas, pues has prometido voluntariamente al Señor tu Dios lo que dijiste con tu propia boca. Vamos por partes en esto de Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, de la palabra de Dios para todo en Biblia PDT. Dice, cuando hagas una promesa al Señor tu Dios. ¿Recuerdas cuando el ministro te preguntó, ¿prometes delante de Dios? Y tú respondiste, sí prometo. Acuérdese que el Señor en ese momento fue testigo de la promesa que usted hizo en el altar. Por eso el versículo dice, cuando hagas una promesa al Señor, tu Dios. Sigue diciendo el versículo, no demores en cumplirla. Esto quiere decir que usted no se le puede olvidar lo que prometió a su cónyuge en el altar. ¡Wow! Continuemos. Dice el versículo, el Señor seguramente demandará su cumplimiento y serás culpable de pecado. Pero también nos aclara, si evitas hacer una promesa al Señor, no serás culpable de pecado. Entonces, en el altar, usted hace una promesa delante de Dios. Porque fue Dios testigo de lo que usted prometió por amor a Él y por amor a su cónyuge. En el versículo 23 dice, deberás ser cuidadoso en cumplir todo lo que prometas. Hermanos, tenemos que cumplir todo lo que prometimos. El día que nos casamos, tenemos que cumplirlo. Dice el versículo, pues has prometido voluntariamente al Señor tu Dios lo que dijiste con tu propia boca. Hermanos, todos dijimos ante el altar voluntariamente, sí, prometo. Esposos, esposas y jóvenes, aprendan que casarse para formar un hogar no es un juego.
que es importante que traigamos a la memoria estas promesas todos los días. Hermanos, cuando nos casamos, como mínimo hacemos 4 promesas en el altar. La primera promesa es ser fiel el uno del otro. Y la fidelidad es esencial para que sobreviva el matrimonio. El matrimonio tiene muchos peligros, pero uno de los más destructivos es sin duda la infidelidad. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Y aquí este mandamiento es claro, contundente y no genera dudas. Este mandamiento es dado por Dios. Lleva el propósito de defender el matrimonio y por consiguiente defender a la familia. Dios diseñó el matrimonio y consiguiente la familia como base de la sociedad. Él diseñó la unión de un hombre y una mujer, y lo vemos en Génesis 2:24 cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Para que los hijos que nacieran de esa sola carne estuvieran bajo la protección de papá y de mamá. Porque si hay papá y mamá e hijos, hay una familia en un matrimonio. Pero si el matrimonio se desintegra y se separan, entonces no habrá el plan perfecto de Dios para la familia. La infidelidad es la causa de muchísimas separaciones matrimoniales, pues va a afectar también directamente a los esposos. La infidelidad ataca y afecta a los esposos, luego a los hijos, y son los hijos los más afectados, pero de una manera imborrable para su vida y sus mentes. Y es cuando muchos hijos, cuando son ya grandes, esos casos de infidelidad y posterior separación de sus padres, se las cobran todas a los padres, porque se vengan del padre o de la madre que fue infiel y los dejó abandonados. Y por este hecho, ellos cuando eran niños fueron maltratados, porque una infidelidad y un abandono también es maltrato. Pero esta infidelidad que afecta al cónyuge, a los esposos, luego a los hijos, también afecta a los padres de ambos. Porque esos padres de ambos se sienten el dolor del fracaso de sus hijos, por el dolor que sus hijos están sintiendo, ellos también sufren. Y lo más grave, ellos pierden la confianza en el yerno que comete la traición y luego la separación. Entonces afecta a los esposos, a los cónyuges, a los hijos, a los padres. Siguen los hermanos. Luego siguen los tíos. En conclusión, no creas que una separación solo va a afectar a la pareja, porque también afecta hasta a los amigos. Una separación por infidelidad afecta a toda la familia de ambos cónyuges. Proverbios 6:32 al 33 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. Aquí encontramos una exhortación fuerte en 4 palabras. Y vamos por partes en los versículos. Dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento. La palabra falto de entendimiento se refiere a una persona altamente imprudente al romper la promesa de fidelidad que hizo cuando se casó.
es una persona torpe, que no mide las consecuencias de sus acciones y después es un desastre. En la sociedad actual donde vivimos, ya parece muy normal romper la promesa de fidelidad. Y por eso el mundo está como está, porque nosotros, por nuestra ignorancia, estamos echando a perder el mundo. Y una de las causas es que hacemos promesas y no las cumplimos. Y si nosotros somos cristianos, tenemos que pedirle al Señor su gracia y sabiduría para cumplir esa promesa de fidelidad que hicimos en el altar cuando nos casamos. Sigue diciendo el versículo de Proverbios 6:32, pero en la parte B, corrompe su alma el que tal hace. Aquí la palabra corromper significa destruir. ¿Y qué destruye? Pues obviamente destruye su alma. También llega la idea de pervertir y degradar, aparte ya de haber destruido un hogar. O sea que la persona que comete adulterio corrompe su alma el que tal hace. Se degrada, se va degradando el hombre o la mujer que comete infidelidad. Sigue el proverbio en las partes 33a. Heridas y vergüenzas hallará. Y aquí hay tres palabras: heridas, vergüenzas y hallará. Las heridas son obvias. Herido el cónyuge, herido los hijos, herido la familia de ellos, inclusive heridos los amigos. Y lo encontramos en la palabra vergüenza. Luego encontramos la palabra vergüenza. Y esta palabra vergüenza equivale a desgracia. Entonces, heridas, ya lo sabemos. El esposo, los padres, la familia, el esposo, los hijos, los padres, la familia y los amigos. También viene vergüenza, porque es una desgracia lo que está sucediendo. Y luego dice, hallará. Todo esto de heridas, vergüenza, desgracias, hallarán todo el hombre o toda la mujer que incumplen la promesa de la fidelidad que hizo ante el altar cuando se estaba casando. Y también la palabra hallará se puede interpretar como cosechar. Porque si usted traiciona, usted en un gran porcentaje está cosechando una traición. Y este principio lo dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Gálatas 6:7, en la parte C, que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de otra forma, pero más explícita. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¡Wow! Porque si una persona, al igual que usted, se ponen de acuerdo para ser infieles, aún sabiendo que uno o los dos son casados, esa persona tarde que temprano lo va a volver a traicionar a usted. Y usted no va a poder decir nada, porque usted también es un traidor, que está recogiendo lo que sembró. Y así le duela, le toca quedarse callado o comerse la traición que le hicieron. Y la última parte de Proverbios 6:33 en la parte B, dice, y su afrenta nunca será borrada. Afrenta significa infamia. O sea, su infamia nunca será borrada. Cuando alguien rompe la promesa de la fidelidad que ante el altar hizo y se arrepiente delante de Dios, Dios lo perdona. Pero, ¿se acuerdan que hace un momento yo les decía que romper la promesa de fidelidad afecta al cónyuge, a los hijos, la familia de cada uno y hasta los amigos? Bueno, usted se arrepintió del haber incumplido la promesa de fidelidad. Pide perdón a Dios. Dios lo perdona. El Señor restaura su hogar. Usted recupera a sus hijos. Ya está en paz con Dios.
Y el día menos pensado aparece la suegra y le dice, ¿usted qué me viene a hablar de esto si usted hizo esto y aquello? Y ella pretende quitarle la autoridad que usted ya ha vuelto a ganar en su hogar. O miremos otro ejemplo. Usted está hablando de la palabra de Dios, ya convertido, restaurado. Y aparece el amigo de la época de antes. Y el amigo le dice, ¿qué me viene usted a hablar a mí de Dios? Si usted es esto y aquello, si yo no lo conociera, yo sé sus mañas. Y aquí se cumple el Proverbio 6:33 en la parte B, que dice, y su afrenta nunca será borrada. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque Dios lo perdonó. Su esposa lo perdonó, sus hijos lo perdonaron. Pero los padres y los amigos de él o de ella, muchos de ellos no han olvidado y tampoco perdonado. Y son usados por el diablo para acusar, porque el diablo es según la palabra de Dios, es el gran acusador, según Apocalipsis 12:10. A eso se refiere Proverbios 6:33 en la parte B. Su afrenta nunca será borrada. Hermanos, las consecuencias de esto tendrán que afrontarlas los dos como pareja. La tendrán que afrontar los dos como una sola carne. Las consecuencias de que alguien de la pareja incumplió su promesa. Hebreos, en el capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todo el matrimonio, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vamos por partes. Hebreos 13:4 en la parte A dice, honroso sea en todos el matrimonio. Esta palabra honroso ya la hemos estudiado acá. Hemos dicho que es tener en gran estima algo por encima de los demás. Es tener conciencia de lo valioso que es algo. Es tener conciencia de lo gran estimado, de lo gran venerable que es algo. Entonces, si juntamos valioso, estimado y venerable en Hebreos capítulo 13, versículo 4 en la parte A, podría quedar el versículo de esta forma: honroso, valioso, estimado, venerable sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra lecho es el lugar donde tienen intimidad los esposos. Entonces lo podemos leer así: honroso, valioso, estimado, venerable sea en todos el matrimonio y el lugar de su intimidad sin mancilla. Y sin mancilla es no meter a otra persona al lugar de la intimidad. Y luego viene una advertencia muy seria en Hebreos 13:5 en la parte B. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Algunas personas que no han cumplido la promesa de fidelidad que dijeron ante el altar cuando se estaban casando, creen que con decir, no, yo no creo en Dios, ellos piensan que con decir estas palabras no les va a caer el versículo, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Piensan que no les va a tocar con simplemente decir, no, yo no creo en Dios. Es cuando más le va a tocar. Con el adicional y el del pecado de la infidelidad, le agregan el pecado de negar a Dios. Y la palabra dice en Mateo 10:33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sigamos. En Hebreos 13:4 dice la Biblia, versión lenguaje actual. Dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno del otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio.
Entonces, volviendo a la promesa que nos plantearon en el altar el día que nos casamos, cuando el ministro nos preguntó, ¿prometes serle fiel hasta que la muerte lo separe? Todas ellas, ojo, todas ellas y todos nosotros dijimos, sí, lo haré. Y si dijimos que sí, hay que cumplir, hermanos. La segunda promesa que dijimos es, prometes a tu cónyuge ayudarlo y apoyarlo en la pobreza y en la riqueza. Y todos dijimos, sí, lo prometo. Mire lo que dice la Biblia a través del apóstol Pablo. Dice Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Ahora vamos por partes. Filipenses 4:11 en la parte A. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Y está aquí hablando de la falta de dinero, la falta de poder adquisitivo. Y sigue diciendo el versículo, pues he aprendido a contentarme. El contentamiento, hermanos, en el matrimonio en cuanto a las cosas materiales debe ser un elemento fundamental para poder resistir los embates de las situaciones que se nos van presentando. Dice, pues he aprendido a contentarme. Tenemos que aprender como pareja a contentarnos en esas crisis. Acuérdese lo que dijo en el altar, en la pobreza y en la riqueza. Y luego Pablo dice, yo he aprendido a contentarme. ¿Cuántas veces llega el esposo, mi amor, me quedé sin trabajo? Y la esposa le dice, yo no sé, a mí me cumples con el mercado, con lo del agua, con lo de la luz, con lo del teléfono. No es problema mío si te quedaste sin trabajo, pero a mí me cumples. A muchos les ha pasado eso. Y sigue diciendo el versículo, pues he aprendido a contentarme, y agrega, cualquiera que sea mi situación. Yo creo que sin lugar a dudas una pareja de casados, cualquiera que sea, tiene que aprender a estar fiel, cualquiera que sea la circunstancia que se le presente, sea de abundancia o sea de escasez. ¿Que hay escasez? Gloria a Dios, comamos lenteja con arroz. ¿Que hay abundancia? Gloria a Dios, pidamos un filet mignon. Pero en ambas circunstancias tiene que haber la misma armonía. ¿En la escasez o en la abundancia? ¿Por qué? Porque lo prometiste en el altar el día que te casaste. Pero mire lo que nos sigue enseñando Pablo en el siguiente versículo de Filipenses 4, versículo 12. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y vamos por partes. Dice el versículo, sé vivir humildemente. Y este es un área donde muchos tenemos que aprender. A veces hay y a veces no hay. También dice Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pero luego cierra con una frase en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos está colocando en el contexto de saber vivir en escasez y saber vivir con abundancia. Entonces, cuando estamos en abundancia, pues no es muy difícil estar contento. Estamos en abundancia, pero cuando falta,
Acuérdese de esa promesa que hicimos ante el Señor, ante el altar, cuando nos estábamos casando. Yo sé, por ejemplo, que para poder lograr una casa donde el matrimonio pueda vivir en su casa propia, pues hay que limitarse económicamente para poder pagar las cuotas de la casa. Y luego de tener la casa viene porque toca que comprar las cosas para el hogar. Hay que limitarse económicamente. Y luego ya paga la casa, ya amoblada la casa, vienen los hijos. Y hay que limitarse económicamente. Pero luego llegará el momento donde todo se nivela. Y ya hay que gozarse económicamente la nueva vida. Por eso en el matrimonio hay que ahorrar en las vacas gordas para poder vivir cuando lleguen las vacas flacas. Por eso Pablo dice, sé estar en la crisis, pero también sé estar en la abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este punto de en las buenas y en las malas le cae a los dos esposos, a los dos, pero mayormente le cae a las esposas. Porque hay esposas que cuando su esposo tiene un descalabro económico, en vez de ser ayuda, se convierten en estorbo. Le tiran toda su artillería pesada al esposo que está tratando de solucionar el problema económico. Y en un gran porcentaje terminan separándose por economía. Y se les olvida que prometieron en el altar que estarían en la pobreza y en la riqueza. Vamos a la tercera promesa que hicimos en el altar cuando nos estábamos casando. Y esa fue, prometo amarlo en la salud y en la enfermedad. Es muy triste enterarse uno de parejas separadas 3 días o una semana después que a él o a ella le descubren una enfermedad grave. Y aquí, si lo querías ayudar, lo que estás haciendo es matarlo. Porque la persona enferma necesita sentirse respaldada, no olvidada. Debemos ser conscientes de que de manera repentina puede llegar una enfermedad. Y es aquí, en la enfermedad, es en donde seremos probados, en donde sabemos quién es quién. Seremos probados en la enfermedad. Unos más, otros menos, pero vamos a ser probados. La pregunta es, ¿cuántos esposos o esposas van a estar ahí, frente al cañón, orando, clamándole al Señor por esa persona que dice amar y que en este momento está enferma, a la que le prometió, te amaré en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe? Que nuestro cónyuge en la enfermedad, cuando esté enfermo, solo reciba de parte nuestra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, como lo enseña Gálatas 5:22. Pero hay personas que en vez de dar esto, solo dan maltrato. Y lo peor es que dan a la persona enferma, la tratan con lástima. Y esto, hermanos, para una persona enferma es como matarla. No, hermanos. No es que nuestro amor no cambie ni se arrugue en la enfermedad. Que tu esposo o tu esposa se sienta amada, aunque el dolor corporal sea grande. Porque ese amor llena de esperanza a la persona que está enferma para poder vivir. Y le da fuerza para enfrentar la enfermedad. Y cuando se recupere la persona, él o ella jamás, ojo, jamás olvidarán su entrega. ¿Y sabe por qué? Porque usted la honró o lo honró siendo fiel a su promesa,
te amaré en la enfermedad y en la salud. La cuarta promesa que hicimos a Dios en el altar cuando nos estábamos casando está muy ligada con las anteriores. Entonces vamos a ubicarnos espacialmente en ese momento. Estábamos en el matrimonio, en que nos estábamos casando, en que el ministro se acerca y le dice a usted: señor Pepito Pérez, promete usted, y mire lo importante y serio de lo que va a decir. Señor Pepito Pérez, promete usted delante de Dios y de todos estos testigos. ¿Qué dijo? Promete usted delante de Dios y de todos estos testigos tomar como esposa a Pepita Sutaneja por su legítima esposa, para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Y esta promesa se la preguntaron tanto a él como a ella. Y los dos, cuando les tocó su turno de contestar, respondieron: sí, prometo. Ninguno dijo: déjeme y lo pienso y lo analizo. No, los dos fueron tajantes con su respuesta: sí, prometo. Y sigue diciendo el ministro: promete amarla, honrarla, respetarla, ayudarla y cuidarla en la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en la adversidad, y mantenerse fiel a ella. Y esta es la última promesa: mantenerse fiel. Y se sella, estas promesas se sellan con la frase magistral: hasta que la muerte los separe. Y los dos, cuando les tocó su debido turno, respondieron: sí, prometo. Y esta es la promesa de mantenerse fiel. El matrimonio es la única oportunidad que se nos da para demostrar el cumplimiento de nuestras promesas. Y aquí involucra no solamente la eliminación de un adulterio. Mantenerse fiel no solo es en la vida sexual, sino una multitud de conductas propias de la fidelidad, como el cuidado del cónyuge cuando está enfermo. Eso es mantenerse fiel. En una ocasión, yo estuve enfermo mes y medio. Es más, estuve hasta en el hospital. Luego estuve mes y medio el resto del tiempo en mi casa enferma. Y mi esposa siempre estuvo ahí. Y para mí ese recuerdo de verla a ella a mi lado es imborrable. Es más, me operaron gracias a que a mi esposa estuvo ahí pegada a los médicos hasta que me operaron, porque no me iban a operar. Y eso yo no lo olvido. Eso involucra, hermanos, fidelidad. Es ser fiel. El esfuerzo de que él o ella hacen para tener las cosas de la casa es algo que tanto la esposa y el esposo deben también valorarlo cada uno, porque eso involucra fidelidad. Eso es ser fiel. El tener y buscar buenas relaciones también involucra fidelidad. Eso es ser fiel. Y una cosa muy importante: lograr romper el cordón umbilical, mamitis o papitis. Y lograr esto es muy importante, porque si no se logra romper el cordón umbilical, habrán muchos problemas, y esto involucra fidelidad con la pareja.
Todo esto tiene que ver con la fidelidad entre la pareja, hermanos. Todo lo que le acabo de decir. Pero voy a decir otra. El cuidado y el manejo, parte delicada. El cuidado y el manejo del dinero. Y el entender que ya no son dos cuentas, sino una cuenta común. Eso involucra fidelidad. Eso de que yo pago la luz y tú el agua, en el matrimonio no se da. Y si usted lo está manejando así, le quiero decir, hermano, que está mal. En el matrimonio no se da. Es decir, es que con tu dinero y con mi dinero pagamos la luz y el agua con nuestro dinero. ¿Por qué? Porque es una cuenta común. La fidelidad involucra todo un aspecto que se van dando en el matrimonio. Hermanos, expresar el amor es algo que va a variar con el paso de los años. Todos iniciamos de menos a más. Hermanos, guardar las promesas nos llevan al matrimonio, en el matrimonio a crecer. Nos llevan a un amor de menos a más. Por eso es tarea de los dos esposos que este amor que va germinando y creciendo todos los días no se atrofie ni se muera. Yo como esposo un día enamoré a mi esposa, pero tengo que ser consciente que todos los días me tengo que levantar y empiezo de cero nuevamente a enamorar a mi esposa. Y esto es una tarea que nos obliga a nosotros como esposos y como esposas para ellas a ser creativos y tener imaginación. Porque muchos hombres enamoran a la esposa, se casan con ella y creen después que la esposa es un florero, que nuevo es bonito, pero la colocan en un rincón donde les empieza a caer polvo, y polvo, y polvo, y polvo, y el florero termina feo, empolvado y abandonado, porque el esposo o la esposa nunca se tomó el trabajo de limpiarle el polvo a ese florero para que todos los días se viera reluciente. Y esto ocurre cuando no tenemos presente las promesas que hicimos en el altar. Porque el amor va creciendo y se va manifestando en diferentes etapas de nuestra vida. Porque cuando estábamos recién casados, hay mucha pasión, pero poca madurez. El superar las crisis que se nos presentan, siendo fiel a las promesas que dimos en el altar, nos va a formar madurez y mucho amor. El amor matrimonial va creciendo día a día para poder terminar nuestros días con la persona amada hasta que la muerte nos separe. Y para llegar a este nivel implica que pase lo que pase, no vamos a abandonar el hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el matrimonio, hermano, es para valientes y no para cobardes. Hermano, usted puede vivir en unión libre y llamar esposo, esposa o esposo a la concubina con que está con usted. Pero usted es un cobarde porque no ha prometido ante Dios. Y aún más, no ha honrado a esa mujer que dice amar ante Dios, jurándole ante Dios todas las promesas que tiene que cumplir. Es más, luego hay agravantes que como no han hecho ese juramento, como no la han honrado usted, mujer, ante Dios y ante la congregación, la abandonan y no están ligados. ¿Por qué? Porque no prometieron nada. Son cobardes, abandonan el hogar.
Esos no solo son cobardes, sino poco dignos de confianza. ¿Y saben por qué? Porque ante la primera amenaza en el hogar se rinden y se les olvida lo que prometieron ante Dios. Y si usted le incumple las promesas a Dios, es poco digno de confianza, porque si le incumple a Dios, ¿por qué no le va a cumplir? ¿Por qué tiene que cumplirle a los hombres? Es bueno que tengamos presente las promesas que hicimos en el altar, porque éstas nos van a fortalecer. Hermanos, en el matrimonio vamos a tener problemas. No nos rindamos. El saber y entender la promesa que hicimos ante el altar nos va a fortalecer como matrimonio. Estamos esposo, esposa y Dios unidos con las promesas. Dice Eclesiastés 4:12, y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, porque cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Hermanos, nosotros somos los que fortalecemos el matrimonio día a día de la mano de Dios para no rendirnos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Recuerdas ese día que dijiste sí acepto hasta que la muerte nos separe? Esa exclamación se la dijiste a tu futuro cónyuge, pero también se la dijiste a Dios. Aquí estaré a su lado para siempre. Que nada impida, hermanos, que podamos vivir juntos hasta que nuestros ojos se apaguen. Dios nos ama y ama nuestro matrimonio porque en Génesis 2:24 Él lo instituyó. Dios no quiere que el matrimonio muera, sino que viva. Quizás tu matrimonio está moribundo, pero Dios está con la pareja matrimonial. Acude a Él y Él hará. Y a pesar de que los problemas están nublando la vista del matrimonio, Él siempre va a estar atento para ayudar a pesar de nuestros errores matrimoniales cometidos. Él está ahí, en la pareja. Algunos quizás están viendo el hundimiento del matrimonio en el barco de sus problemas, porque se está inundando su matrimonio, su barco se está inundando de problemas. Hoy Jesús dice, tengan fe en lo que yo voy a hacer en el matrimonio. Tengan fe que Dios puede ayudarles y darles una nueva oportunidad más. Nos puede dar muchas oportunidades, pero no lo olvidemos a Él, porque Él no olvida las promesas que te ha dado y que te ha hecho en su palabra para tu matrimonio, tu hogar, tu familia. Confía, Él venció el mundo. Por eso oremos en este momento. Padre, hoy te pido perdón, porque he olvidado mis promesas hechas a ti y a mi esposa en el altar, en el momento de mi matrimonio. Tú eres un Dios de oportunidades. Hoy te pido una oportunidad en mi hogar. Yo te acepto y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador y guía de mi vida. Te ruego que me selles con tu Espíritu Santo y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y yo te prometo honrarte, glorificarte en mi hogar y cumplir las promesas que hice ante el altar cuando me casé. Amar a mi esposa, honrarla, respetarla y serle fiel hasta que la muerte nos separe. Amén y amén.
Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.